A todos, bienvenidos a este webinar de AENA. Mi nombre es Luis Fernando Briceño. He tenido la oportunidad de conversar con algunos de ustedes el día de hoy acerca del evento. Y vamos a compartir. Bueno, chicos, el día de hoy nos pretendemos abordar un tema muy importante. Es un tema que pues nos está generando preguntas, inquietudes por estas fechas, ¿no? Y es la Ley de Protección de Datos Personales. Desde AENA hemos traído este evento con el objetivo de poder conversar con expertos y aclarar un poco acerca de toda esta ley, la aplicación, todo lo que yo sé que muchos de ustedes tienen hoy por hoy dudas y preguntas. Bueno, antes que nada, nosotros en AENA nos presentamos, sé que muchos es la primera vez que vienen a un evento nuestro. En AENA somos auditores y consultores y ya por más de 20 años hemos sido referentes en servicios como auditoría externa, auditoría operativa, auditoría informática, consultoría a nivel gerencial, servicios contables, además de diferentes programas de formación que desde AENA pues hemos dirigido por más de 2 décadas. Así que a todos les doy la cordial bienvenida a este evento y agradecemos, de verdad, es para nosotros un placer contar con su presencia el día de hoy. El objetivo de hoy y el objetivo de AENA siempre es ofrecer formación de primera calidad basada en experiencia y práctica. Creemos desde AENA que todos estos eventos que ponemos al servicio de las personas, al servicio de los profesionales, de los empresarios, creemos fielmente que aportamos al desarrollo profesional de nuestro país. Y bueno, también nos encanta generar estos espacios de aprendizaje colectivo, de networking, donde todos pues podemos nutrirnos y aprender gracias a la tecnología desde la comodidad, pues desde nuestros hogares, desde nuestras casas, ¿no? Recomendaciones para todos los asistentes. Número uno, pues evitemos distracciones. Sabemos que vivimos en un mundo vertiginoso de muchas cosas, ¿no? De poco tiempo que tenemos. Así que los invito a que se regalen estas 2 horas de formación para su desarrollo, para su crecimiento personal, ¿no? Silenciemos por un momento nuestro WhatsApp, nuestro Instagram, el TikTok, Netflix y pongamos atención plena, que estamos completamente convencidos que la información que ustedes se van a llevar hoy les va a aportar muchísimo en el día a día profesional. Adicionalmente, bueno, tomen nota, ¿no? Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas más adelante, donde podemos aclarar cualquier inquietud que ustedes tengan. Y mente abierta. Hoy, el objetivo de esta charla es que ustedes puedan tener directrices generales sobre la aplicación de la ley con el fin de prevenir cualquier posible observación por parte de la autoridad reguladora sobre la materia. Ese es como el principal objetivo de hoy. Y bueno, 2 anuncios importantes ya antes de presentar a nuestros panelistas, a nuestros invitados el día de hoy. Número uno, ustedes saben que pues todos los eventos que nosotros hacemos de AENA, las personas, pues, los eventos no tienen costo, pero a veces algunas personas siempre nos escriben, nos dicen, oye, yo estuve en las 2 horas de formación, ¿será que hay alguna alternativa de obtener un certificado o algo? Sí, al final compartiré un link a través del cual las personas que lo soliciten, pues podrán tener un certificado, tiene un valor de emisión administrativa de $10, pero es más como porque muchas personas les gusta pues, indexar esto a sus hojas de vida y esto es una oportunidad que damos solo para aquellos que lo deseen, que lo consideren importante. Así que al final, pues yo les suministro un link y pueden diligenciarlo y ya una persona de AENA se comunica con ustedes y coordinan todo, pues la impresión, firma y entrega de certificado. Y por último, también ya antes de pasar a presentar a nuestros panelistas, bueno, para los que ya son recurrentes en los eventos de AENA, saben que nosotros en AENA, al final del año, más o menos por noviembre, sorteamos un curso que es valorado en $200
que puede ser del Instituto de Auditores Internos, capítulo Ecuador, o de ISACA, Information System Audit and Control Association, para aquellos participantes de nuestros webinars. Entonces, al final, de igual forma, compartiré un link donde los que quieran, pues se pueden ir a inscribir y comienzan a participar en el curso que por noviembre nos proyectamos, sorteamos entre los asistentes a nuestros eventos. Así que bueno, es un honor iniciar y presentarles a nuestros panelistas el día de hoy de este evento auspiciado por AENA, Auditores y Consultores. El día de hoy, señores, tenemos la fortuna de que nos acompañe el ingeniero Wilson Silva. El ingeniero es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, licenciado contador público, es magíster en administración de negocios, socio fundador de AENA y es un reconocido catedrático universitario. Por más de 30 años ha estado muy vinculado, muy de cerca a la academia. Adicionalmente, tenemos hoy nuestro invitado, el doctor Francisco Mejía, el doctor en jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene un MBA con énfasis en negocios internacionales, otorgado por la Universidad Europea de Madrid, es abogado experto en temas laborales y corporativos, y actualmente es socio de la firma Dredd Global Abogados. Y nos acompaña también el doctor Juan Sebastián León Dávalos, él es abogado de la Universidad de las Américas, es especialista en compliance corporativo por the George Washington University y es máster en compliance y gestión de riesgos empresariales. Adicionalmente, bueno, tiene amplios conocimientos, una expertise gigante en temas de manejo de datos personales regulados, lo que también lo hizo pertenecer activamente a la creación y la discusión de la Ley de Protección de Datos Personales del Ecuador. Así que, señores, bueno, ¿quién más que nuestros tres expertos, quienes van a compartir con nosotros el día de hoy? Así que, ingeniero, le doy la palabra, bienvenido al evento. Estamos ya más de 50 personas y se siguen uniendo más y más personas. Así que, ingeniero, bienvenido. Qué gusto saludarlo la noche de hoy. Gracias Luis Fernando. Buenas noches con todos. Gracias por estar presente en este webinar que ha organizado AENA respecto de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Y una breve introducción, como ustedes ya están al tanto porque se está hablando de este tema ya desde hace algún tiempo, hay que tener en cuenta que ahora no es cuestión nomás de manejar los datos personales o usar los datos personales como se hacía antes de que esta ley ya entre en vigencia. Hay que tener mucho cuidado con este tema, porque como van a ver más adelante, pues las sanciones a las que puede verse abocada la empresa por un mal uso de la información de los datos de sus clientes, digamos, puede llegar a impactar significativamente. En realidad, digamos, los clientes que dan los datos a las diferentes compañías nacionales e internacionales, finalmente tienen el derecho, digamos, a decir, oiga, infórmeme qué va a hacer con mis datos, y eso lo vamos a ver ya detenidamente en el transcurso de la charla. Y hay una diversidad, digamos, de entidades que ustedes conocen que manejan nuestros datos personales. Hoy me comentaban el caso de una empresa que se dedicaba a comprar bases de datos de clientes para luego hacer su trabajo, o de personas. Entonces eso ya no se puede seguir haciendo. Eso ha cambiado drásticamente y hay que tener en cuenta. Y nosotros como auditores, este tema, este momento más, está en el campo de los abogados de este momento. Pero, ¿y por qué yo como auditor también estoy participando en esto? Porque les quiero advertir que tendrán que ir ustedes, las empresas, estableciendo los diferentes controles, el sistema de control interno, a fin de que los datos datos personales de los diferentes clientes, sean debidamente protegidos. Entonces, este es un tema que ya irá surgiendo una vez que salga el reglamento, se aclararán las cosas, pero es importante que quienes somos del área contable o auditores especialmente, estemos atentos ya a los controles que debe tener los sistemas que manejan los datos de nuestros clientes. Nada más al respecto, y pues ya este momento paso a darle la palabra al doctor Francisco Mejía, que ya para entrar en materia sobre esta ley orgánica de protección de datos personales. Muchas gracias y adelante, Francisco, por favor. Muchas gracias, Wilson.
buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias a Luis Fernando por la presentación y la introducción. Espero yo también ser parte del sorteo al final de la conferencia, ¿no? Los instructores también Claro tenemos que sí. derecho a ser parte del sorteo de AENA, porque, bueno, Con sin mucho duda, gusto. si nos ponemos a analizar desde el punto de vista académico, el premio es sumamente valioso. Así que, bueno, la persona que sea la favorecida o el favorecido con esto, felicitaciones de antemano. Bueno, para mí realmente es un placer compartir este panel con Juan Sebastián Wilson para hablar precisamente de un tema que ha sonado mucho últimamente. A pesar de que durante la exposición ya vamos a ver que no es una norma nueva, es una norma que se publicó en el año 2021, pero el régimen sancionatorio específicamente entró en vigencia en mayo del 2023. Fue el 26 de mayo, si no me falla la memoria, que además era feriado. Así que con Juan Sebastián hemos analizado si esto entró en vigencia el 25 de mayo o el 29 de mayo, si no me falla la memoria, que fue un lunes. Bueno, es indiferente. El tema es que ya está en vigencia el régimen sancionatorio, pero con un par de situaciones bastante particulares respecto a la ley. En primer lugar, no hay una autoridad todavía. No tenemos un superintendente ya nombrado. Y adicionalmente, miren, no, está un poco al susto el tema de la ley, ¿no? Y precisamente es lo que vamos a empezar a tratar ya en este momento con el inicio de la presentación que muy gentilmente Juan Sebastián la va a administrar en este momento. Así que si avanzamos ya para entrar en materia, vamos por ahí. Entonces, bueno, en este caso vamos a hablar de la aplicación de la Ley Orgánica de Datos Personales. Bueno, además quiero agradecer a todas las personas presentes también, ¿no? Destinar horas de su tiempo, desde las 6:30 de la tarde en adelante, para hablar de un tema legal, que normalmente las leyes son bien aburridas, así que vamos a tratar de que esto no lo sea. Vamos a tratar de ser lo más dinámicos y lo más didácticos posibles para que ustedes disfruten de la presentación. Muy bien, ya entrando en materia, yo me he permitido elaborar una lámina de la típica Frequently Asked Questions. Es la típica preguntas y respuestas frecuentes. En primer lugar, hay una base legal anterior, es lo que nos permitiríamos preguntar respecto a la Ley de Protección de Datos Personales. La respuesta directa y contundente es sí. La base legal anterior a la ley es la Constitución. Hay un derecho constitucional que lo vamos a ver más adelante en otra lámina, el cual garantiza la protección de los datos personales de los ciudadanos ecuatorianos. ¿Es una ley nueva? No. Como lo mencioné hace un momento, la ley está vigente desde el año 2021, desde mayo del año 2021, es decir, ya tuvo una vigencia de 2 años al momento, y se supone que durante esos 2 años todas las empresas ecuatorianas tenían que haber trabajado en los sistemas de prevención y protección de datos personales que manejan. El 99.9% de empresas no lo han hecho. Así que por ese lado, las personas que están presentes y que tal vez no tengan una política, contratos, cláusulas y demás herramientas que permitan proteger el manejo de datos personales, tranquilos, no se preocupen, que para eso estamos nosotros, para orientarles. Hay que tenerle miedo a la ley. A las leyes no hay que tenerlas miedo. Como ustedes saben, las leyes lo que buscan es regular el comportamiento social de un grupo de ciudadanos que habitan en un estado determinado. Por tanto, en este caso, la norma lo que pretende es proteger precisamente un bien que es sumamente valioso en este punto, como es el bien de los datos personales. ¿Está en vigencia el régimen sancionatorio? Sí, ya está en vigencia. Desde el 26 de mayo del 2023, es decir, desde hace un mes y medio, un poquito menos, ya está en vigencia la norma. ¿Es aplicable al momento? Es la pregunta. No hay aplicación práctica todavía. ¿Por qué? Porque no tenemos aún una autoridad regulatoria. ¿Cuándo se nombrará la autoridad controladora? Bueno, las noticias que tuvimos hace un par de semanas, 2, 3 semanas más o menos, es que el Ejecutivo ya envió la terna de posibles candidatos a la superintendente de control de datos personales al Consejo de Participación Ciudadana. Pero creo que todos somos tristemente testigos y estamos conscientes de la situación política que vive el momento el país. Y especialmente en esta pelea que ha surgido entre el Ejecutivo y el Consejo de Participación Ciudadana, en el que te reconozco, no te reconozco, te quito el edificio, te quito el escritorio. Estamos entrando en unas peleas bastante criollas en estas situaciones. Pero gracias a esto, si cabe el término, no hay todavía un superintendente nombrado. Lo interesante es que de la terna nadie ha sido todavía objetado, así que posiblemente sí tengamos un superintendente de protección de datos personales
muy pronto. Muy bien, ahora entrando ya en materia base legal. Como les decía, ¿cuál es el antecedente para la publicación de una norma, en este caso de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales? Precisamente la Constitución de la República del Ecuador. Miren, la Constitución es un librito que todo ciudadano, toda persona, todo habitante del Ecuador debería tener en su biblioteca. Yo sé que puede resultar bastante aburrido dedicarse a leer una ley, y más aún la Constitución, que es una norma bastante dogmática, si cabe el término. Pero el tema es que la Constitución es el libro que contiene las bases del funcionamiento del Estado y contiene todo lo relacionado a mis derechos y obligaciones como habitante del Ecuador. Y entre esos, como es lógico, se encuentran todos los derechos, específicamente los derechos de libertad, donde el artículo 66 reconoce y garantiza que el numeral 19 lo dice textualmente, el derecho a la protección de datos de carácter personal. Y no olvidemos que la Constitución, para nuestra buena o mala suerte, esto no pretende ser un comentario político ni mucho menos, viene de la Constitución de Montecristi, es decir, desde hace más de una década. Entonces, esto ya está contemplado como derecho a ser protegido en la Constitución. El numeral 19 habla específicamente del derecho a la protección de datos personales. Adicionalmente, el numeral 20, ¿de qué habla? El derecho a la intimidad personal y familiar. Conexión con datos personales, por supuesto, porque toda la información que eventualmente yo pueda tener sobre la familia o sobre la persona como tal es parte del dato personal y parte de la intimidad de la persona, valga la redundancia, de quien obtengo la información. Y el numeral 21 habla del derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual. En este caso, ¿a qué se refiere? Ahora toda la información, ¿cómo se comparte? Correo electrónico, WhatsApp, cualquier tipo de red social. Entonces, esta información tiene que ser protegida. En este caso estamos hablando de correspondencia. ¿Qué es esto? Intercambio de información, correos electrónicos, envío de datos por WhatsApp, por Telegram, por cualquier tipo de red social que a mí me permite intercambiar datos particulares y privados. Más adelante Juan Sebastián nos explicará de una manera muy amplia qué sucede con los datos que están subidos en las redes sociales. Eso es otro tema, pero el intercambio de información, hablando del uso de correo electrónico, WhatsApp, etcétera, también está protegido en este caso por la Constitución, que es el antecedente a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Bueno, no quería empezar sin agradecerles por este espacio, Francisco, Wilson, Luis Fernando, Aena también. Es un espacio bastante importante ahora. Ya está en vigencia el régimen sancionatorio de la Ley de Protección de Datos, entonces creo que a bastante gente le interesa saber y conocer un poco de esta ley. Como primicias de esta ley les puedo decir que en realidad sí es una ley difícil de leer porque es una ley que nace a partir del reglamento de la GDPR. La GDPR es el reglamento de protección de datos de Europa que rige en todo el grupo de Europa. Entonces, en general, sí es una ley bastante de leer. Sin embargo, hoy vamos a tener un acápite bastante académico sobre las referencias que hace la ley a los datos personales, los mecanismos y herramientas, y después vamos a tratar un tema un poco más práctico que habla sobre la aplicación de la ley dentro del grupo empresarial. Esto con la finalidad de que ustedes sepan que la propia ley te establece lineamientos y herramientas suficientes para que ustedes cumplan la ley. Dicho esto, como Francisco dijo, desde el 2008 la ley ya reconoce datos personales, ya reconoce el derecho de los titulares de datos personales a que la gente o los externos respeten esto, ¿ok? En el 2017 la DINARDAP, autoridad o la intendencia en ese momento encargada, fue quien hizo el proyecto de ley para posterior de 2 años presentar el proyecto a la Asamblea Nacional. Luego de 2 años se aprueba esta ley y se la publica en el registro oficial el 26 de mayo del 2021. ¿Qué pasó del 2021 al 2023, del 26 de mayo al 25 de mayo del 2023? Hubo un periodo de vacancia legal que la ley estableció con la finalidad de que las empresas pongan en marcha todos los programas o los mecanismos de mitigación de riesgos asociados al incumplimiento de esta propia ley. ¿Por qué hablo de riesgos? Porque la ley tiene un largo capítulo que habla sobre las sanciones tanto administrativas como económicas que pueden sufrir los sujetos que incumplan esta ley, ¿ok? Eso lo vamos a ver a continuación y vamos, entremos en materia. Respecto a la ley de protección de datos, esta se divide en
6, tenemos principios y derechos de los datos personales, tenemos la categoría especial de los datos personales, la transferencia o comunicación, acceso a datos personales por terceros y la seguridad de datos. En el cuarto acápite encontramos las personas que participan dentro del manejo, control y tratamiento general de los datos, que son el responsable, el encargado y el DPO. Más adelante vamos a ver la traducción de estas personas que hacen. Tenemos un acápite que habla directamente sobre la autoridad, medios de comunicación frente a violaciones de seguridad, filtración de información, etcétera. Y por último tenemos el acápite sancionatorio que habla sobre las medidas correctivas, infracciones y todo lo referente a las medidas de mitigación. Términos complicados, difícil de entender que encontramos en la materia, en esta ley, perdón, son un término que es la anonimación, que es la aplicación de medidas de seguridad para impedir la identificación de los datos de una persona. Es un término genérico que se utilizaría cuando a una persona, un dato personal es la información que le hace identificable a una persona, y la ley te habla que durante la vida del dato es necesario que este dato sea anónimo. Esto quiere decir que en vez de que esté el nombre Juan Sebastián León con número de cédula tal, se le dé una nomenclatura, puede ser de letras, números o referencias referencias tecnológicas que permitan que ese dato solo lo conozca la persona que accede a dicho dato. En este caso sería responsable, encargado y DPO. El consentimiento es la manifestación de voluntad que da el titular del dato para que su dato sea tratado. Este tiene que ser libre, específico, informado e inequívoco. Cuando hablamos de la especificidad del dato, del consentimiento, es que el titular del dato, o sea, nosotros debemos estar debidamente enterados para qué se va a utilizar el dato. ¿Por qué? Porque la ley te establece que desde que se capta el dato, yo tengo que estar enterado para qué va a ser usado ese dato, y tiene que morir siendo usado para lo mismo. Yo, en la vida del dato, no puedo usarlo para otra cosa. Si captaron mi dato en una hoja de vida, en un proceso de selección, tiene que morir mi dato personal en este mismo sentido. No puede ser utilizado para ningún otro tratamiento. Los avisos de privacidad son comunicaciones generales generadas por el responsable de los datos que buscan informar al titular sobre la existencia de políticas de tratamiento de datos. Seguramente a todos ya nos ha llegado el correo electrónico de la banca privada, porque bueno, son de los que más rápido han corrido con el tema de la implementación por un decreto que sacó la superintendencia de bancos, que habla sobre, señor titular de datos, se le informa que la empresa tal tiene una política de privacidad. Cuando usted quiera hacer uso de sus derechos, de su goce de derechos según la ley, puede acceder o comunicarse a través de esta vía. Y por último, el DPO es una persona natural encargada de informar al responsable o al encargado del tratamiento de datos sobre las obligaciones y su obligación de supervisar el cumplimiento normativo. Cabe señalar, ya lo vamos a ver a continuación, pero les adelanto, que dentro de las tres figuras, el DPO es el único que no puede formar parte de su grupo empresarial. Esto porque lo establece la ley. Responsable y encargado pueden ser parte de su grupo empresarial. ¿Qué tipos de datos tiene la ley? Yo aquí he sacado los más importantes. El dato personal que habla sobre la información relacionada con el individuo, esta es la que le hace identificable: nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono, todos estos. Esto respecto al dato personal. El dato crediticio es el dato que sirve para determinar la capacidad financiera de un individuo. Puede ser un dato privado o semiprivado, ya lo vamos a ver a continuación. Datos sensibles, aquel que afecta a la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación. Esto ya lo vamos a ver a continuación. Cuando se manejan este tipo de información se maneja normalmente dentro de las empresas en el área de recursos humanos, de seguridad, salud ocupacional también. Entonces, tiene un tratamiento especial este tipo de datos. Dato privado es el dato considerado como relevante para el titular. Por ejemplo, fotografías, videos, datos relacionados con el estilo de vida, sigilo bancario y bursátil. Reserva declarada por autoridad competente. Ahora bien, es importante que ustedes sepan que cuando estas fotos, estos videos se cargan a una red social, justo lo que Francisco lo comentó al inicio, este dato ya no es privado. ¿Por qué? Porque si yo lo cuelgo en una red social, lo estoy haciendo público. Entonces la gente puede utilizar dicha información a su necesidad. No es simplemente tan fácil actual como hacer un screenshot, compartirlo, hacerlo masivo, y en este caso ya rompe este principio de privacidad que tiene el dato. Y el dato semiprivado es aquel dato cuya naturaleza no es íntima, reservada ni pública, y cuyo conocimiento interesa al titular y a cierto sector o grupo de personas. Esta característica del dato semiprivado, que tiene una suerte que es muy difícil de entender,
es más o menos lo que utilizan las empresas que hacen la sectorización, las personalizaciones de marcas, etcétera, que pueden decir, este grupo está destinado a comprar, los hombres mayores de 45 años de este grupo socioeconómico están destinados a comprar cierto producto, ¿ok? Entonces, esto también busca un poco proteger la ley. Ahora, respecto al consentimiento, ¿cómo yo legitimo o qué bases legitimadoras establece la ley para que yo diga como responsable, encargado o DPO o destinatario final del dato? Esto quiere decir, la empresa, yo capté este dato legítimamente, o sea, legalmente el dato está en mi empresa. A través de un consentimiento, ya vimos la terminología de qué es el consentimiento, el titular les dice, ¿saben qué? Yo les doy mi dato para que ustedes puedan usar, porque al fin y al cabo, dentro de ciertos giros económicos son necesarios que consten con esta información para que puedan ejecutar sus trabajos. Obligación legal, acceso público, una disposición judicial, interés o ejercicio de poderes públicos, interés vital, medidas precontractuales o contractuales e interés legítimo. ¿Cuáles de estas son las más aplicables? Aquí tenemos el consentimiento y la disposición judicial, a mi forma de pensar. Aún en la práctica, esto la ley no está siendo práctica en el mundo empresarial, porque todavía no tenemos un reglamento ni una autoridad que nos establezca los lineamientos o nos sancione, pero sí, yo creo que los más prácticos son el consentimiento porque directamente vienen desde el titular. Hay una serie de derechos que protegen al titular que esta ley ampara. Algunos son nuevos, otros ya están contemplados en diferentes normativas y en la Constitución. El derecho a la información se centra en la facultad que tiene el titular de los datos personales para informarse sin restricción sobre su tratamiento. El derecho de la persona o del titular, en este caso me pongo como ejemplo, y dirigirme con una empresa que sé que tiene mi dato personal y le vaya y le pregunte o le haga un requerimiento de información formal escrito y le diga, oye, por favor, necesito que me informes dónde reposa mi dato, para qué se está utilizando y con quién se ha compartido. Entonces, esto ya genera un trabajo adicional dentro de la compañía. Es por eso que tengo que tener el aviso de privacidad para que el titular sepa con quién comunicarse. Derecho a la intimidad es el derecho de toda persona, de todo ser humano a mantener en reserva de los aspectos de su vida privada. El derecho al acceso es la facultad que tenemos los titulares de los datos personales a obtener sin restricción alguna, esto es importante, sin justificación, acceso a las bases de datos donde conste nuestra información. Yo no necesito justificar el por qué estoy accediendo a dicha información, porque yo tengo el derecho de saber dónde reposan mis datos. El derecho a la rectificación y actualización es la facultad que tenemos como titulares de datos personales a solicitar se corrija la información relacionada con nuestros datos personales o a su vez la actualización. A modo de ejemplo, ya en la práctica que han hecho varios grupos empresariales es solicitarles, ¿por qué? Porque no tienen el consentimiento, pero han hecho solicitarles a los titulares que por favor actualicen la información para que al final de dicha actualización ustedes den el consentimiento del uso de sus datos. De esa forma ya captaron el dato y ya tienen el consentimiento y la base legitimadora para usar dicho dato. Ahora bien, perdón, Juanse, hay un tema, ¿no? Yo he visto muchos mails de estos que tú mencionas de actualización de información que te enganchan además con un regalo, rifa, sorteo, reclamo un premio, o sea, es una forma disimulada de, como tú dices, captar el dato y legalizar esa captación, ¿no? Sí, el simple hecho es de legalizar, o sea, encontrar la base legitimadora de que tú estás teniendo este dato de forma legítima, en base a las bases legitimadoras que establece la ley. Hay muchos medios que yo he visto, el mailing es uno de esos, te deja de servir la tarjeta de crédito porque no has actualizado datos, entonces tienes que actualizar los datos, y se han encontrado formas, como bien decíamos al principio, es una ley que todavía no está sobre la práctica y la práctica la estamos haciendo nosotros. Entonces, de hecho, cuando se inicia todo el tema de la proyección del programa, vamos a hacer una prueba-error, hasta que en efecto estemos amparando todo lo que establece esta ley. Continuando y en honor al tiempo, el derecho a la eliminación es la facultad que tenemos nosotros como titulares de solicitar se eliminen nuestros datos personales. Esto es cuando les llaman por teléfono y les dicen, oigan, de tal empresa para ofrecerle servicio, ustedes tienen que decir, oiga, por favor, no me interesa y le solicito que por favor me elimine de su base de datos. Con esta ley en vigencia y con la entrada en vigencia del régimen sancionatorio, estas empresas per se tienen que borrar el dato, porque yo tengo el derecho y cuando te llaman dicen, esta llamada por su seguridad está siendo grabada. Entonces, el hecho es que borren el dato y evitar las llamadas, porque si borran de esa base y como antes no estaba la ley, se compartía, yo pasaba de base en base, de call center en call center. Entonces, ahora les recomiendo como buena práctica, cuando les llamen,
por favor, elimíneme de su base de datos cuando no les interese. Y peor aún si han captado este dato sin su consentimiento, también, ¿no? Derecho a la oposición es la facultad que tiene el titular de oponerse o negarse al tratamiento de sus datos. Esto quiere decir, si de cierto modo, cierta empresa, la empresa X de modo ejemplo, ha captado el dato y con el consentimiento del titular, pero no está haciendo el uso con la finalidad a la que fue captada, y yo como titular me intereso, yo tengo la obligación o tengo el derecho a oponerme y solicitar que por favor dejen de tratar mi dato. Y por último, el derecho a la limitación del tratamiento. Es muy parecido al derecho de la oposición y es la limitación de los datos personales a ser tratados en un futuro para otros fines distintos para los cuales fue recopilado. Eso es lo que les decía, cuando el consentimiento, ¿por qué tiene que ser inequívoco? Es porque a mí me están avisando su dato será utilizado para esta finalidad y tiene que morir para la misma finalidad. Si lo van a usar por otra finalidad, simplemente ejerzo mi derecho a la limitación y solicito que no lo utilicen para ese fin. Si bien me sigue interesando que lo utilicen para el fin en que les entregué, establezco el derecho a la limitación y no a la eliminación, rectificación, acceso o intimidación. ¿Qué sujetos intervienen durante la vida del dato? Aquí tenemos el titular. Titular es la persona natural a quien pertenece el dato personal, creo que es una terminología bastante fácil. Destinatario es la persona natural o jurídica que ha sido comunicada con el dato personal y a quien al final del día le interesa tener dicho dato. La autoridad de protección de datos, bueno, es la autoridad independiente que se encargará de hacer cumplir, supervisar y sancionar respecto a esta ley. El encargado del tratamiento de datos es una persona natural o jurídica, pública o privada, individual o juntamente con otros, trate los datos personales a nombre y por cuenta del responsable del tratamiento de datos. Para traducir esto, es la persona que va a manipular el dato, ¿ok? Es la persona que capaz lo carga una base, le mete los temas de seguridad y de seguridad, los anonimiza y actúa bajo las órdenes del responsable. Y el responsable es la persona natural o jurídica cuya obligación principal es rendir cuentas sobre el tratamiento al titular o a la autoridad. Es con quien yo debería, en la práctica, yo debería comunicarme como titular para que solicitarle el derecho a la eliminación o a la limitación, pero es la persona que es la cara frente a la autoridad y frente al titular de los datos personales. Y por último, el DPO, que es el delegado de protección de datos personales, es la persona obligada a informar al responsable o al encargado sobre sus obligaciones legales. Esto, tanto si no están cumpliendo o están cumpliendo, o el reglamento establece que tú tienes que hacer cierto tipo de tratamiento, es una mera persona que trata o, bueno, busca informar sobre las obligaciones o sobre los incumplimientos que estarían realizando estas dos personas, encargado y responsable. Llegamos a la parte de sanciones. Aquí tenemos sanciones de índole administrativo y sanciones económicas. Las de índole administrativo pueden terminar siendo tan graves o tan fuertes como una sanción económica, ¿no? Una sanción grave, ¿no? Porque una empresa, a modo de ejemplo, que su giro de negocio está en el manejo de bases de datos, es un call center o vende a través de teléfono, mailing o a través de un aplicativo, que le pida a la autoridad por incumplimiento de esta ley, elimine los datos. Imagínense, es peor que le sancionen económicamente, ¿no? Y esta es una sanción que establece la ley, ¿no? La eliminación de la base de datos. El cese del tratamiento de datos sería algo bastante leve en impacto del riesgo de la empresa, porque simplemente la autoridad te va a decir, por favor, debes dejar de hacer el tratamiento de datos hasta que tú apliques todas las medidas que yo te establezco, que son las obligaciones de hacer y no hacer. Por otra parte, existen multas pecuniarias para el responsable y para el encargado de datos. Esto puede ser para la persona natural o jurídica que actúe en nombre y representación de estos cargos. Frente a multas por infracción leve, tengo para servidores públicos de 1 a 10 salarios básicos, empresa privada entre el 0.1 y el 0.7 del volumen de negocio, infracción grave para servidores públicos del 10 al 20% del salario básico unificado y la empresa privada del 0.7 al 1% del volumen de negocio. Hay que entender que volumen de negocio o sobre la base cuál van a ser la multa hace referencia a todos los ingresos del año antes de deducciones, impuestos, gastos, etcétera. ¿Ok? Entonces, si nos ponemos en este contexto, son multas bastante altas. Sin embargo, la autoridad, o aún desconocemos si la autoridad va a decir, te sanciono una sola vez por incumplimiento de esta ley, o te sanciono porque no tienes una política, no tienes un programa, no tienes seguridad tecnológica,
transfieres la base, entonces pueden ser o muchas multas a la vez o puede ser una sola multa. Eso no sabemos, no vamos a saber hasta que tengamos un reglamento, hasta que existen los primeros casos de sanción, pero yo consideraría que no, porque ya el impacto de una sola multa es bastante fuerte para la empresa. Aquí un tema que yo quisiera puntualizar. Muchas personas me han consultado y nos han consultado, de hecho, por qué las multas o las sanciones se establecen en base al volumen de negocio y no a la utilidad. Bueno, por dos situaciones. Primero, porque la norma es aplicable para personas, o sea, para empresas, digamos, para personas naturales y jurídicas en general que manejen datos. Y no olvidemos que podemos tener personas, bueno, no sé si llamarles así, personas jurídicas, que pueden ser ONGs, fundaciones, etcétera, que no generan precisamente una utilidad en la ejecución de sus actividades. Pueden, en efecto, cobrar un servicio, cobrar un valor por X situación. ¿Y cómo son sujetos de sanción en este caso? Entonces, la situación es simplemente, tienes un volumen de negocio entre comillas, también para este tipo de entidades, pero tienen un ingreso, así que la multa se va a captar en base al ingreso. Y como segundo punto, este tipo de sanciones ya no es algo nuevo, ya se estrenó o debutó, si cabe el término, con la Ley de Control de Poder del Mercado. No olvidemos que las sanciones que están establecidas en dicha ley son el mismo esquema, o sea, no es que sean en los mismos porcentajes, no, los porcentajes son diferentes, pero son el mismo esquema de aplicación de la sanción. La multa se aplica sobre el volumen del negocio o la venta, lo cual, como ya lo mencionó Juan Sebastián hace un momento, es una situación de gran impacto para cualquier tipo de persona natural, jurídica, ONG, empresa comercial, etcétera, 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 que pueda verse sujeta a una sanción de este tipo. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, Francisco, es el hecho de que a la fecha nosotros no sabemos quién es la autoridad. Y regresándome un poco, cuando apareció la ley, la Superintendencia de Control y Poder del Mercado, no sé si recuerdan que el intendente de la época fue un captador, fue un multador, fue y multó a todo el mundo, captó un montón de dinero en sanciones. Entonces, en este caso, no digo que vaya a suceder, es posible que suceda, hay que siempre poner este riesgo sobre la mesa, entonces mejor estar bien resguardados antes de esperar a ver si es va a ser una intendencia que busque que en efecto se cumpla la ley a través de buenos procedimientos o buena gobernanza de la propia ley. Esto quiere decir, ¿sabes qué? Esto está mal, estos son los gaps que tienes que cerrar para que cumplas con la ley. Ok, y después del tercer aviso te multo, pero si quiero que apliques la ley, o voy por la ley del miedo, sancionando a todo el mundo, o tengo este tema de la buena gobernanza y propongo que las empresas se vayan como adaptando un poco a esta ruedita que es el eje del tratamiento del dato. Bueno, esto respecto a las sanciones. Ya el tema académico yo lo terminaría aquí porque estos son los aspectos más importantes que tiene la ley. Como ven, la ley te da una serie de datos donde se trata quiénes intervienen. Ahora, dicho esto, sobre toda la práctica académica que hemos visto, que es la revisión general de la ley, ¿cómo implemento o qué impacto tiene esto en mi empresa y cómo lo soluciono? ¿Ok? Principalmente es identificar qué tipos de datos manejo. Es la pregunta que se deben hacer de inicio. ¿Qué datos manejo? A modo de ejemplo, en una estructura de una empresa general es establecer, yo tengo nómina, tengo clientes, tengo proveedores, tengo una base de datos, no sé, de clientes que les hago mailing o de proveedores. ¿Con quién comparto estos datos? Tengo datos sensibles, tengo un departamento de seguridad y salud ocupacional que tal vez maneje historial clínico, etcétera. Entonces, primero identifiquemos qué datos manejo, qué datos personales manejo dentro de la compañía. Después es analizar y dimensionar la cantidad. Puede haber empresas que de cierto modo manejan poco volumen de datos y puede haber otras empresas que ya estarían recayendo en Big Data, ¿no? Manejando un volumen gigantesco de datos personales. Dicho esto, les colocaría analizar dentro de una matriz de riesgo la posible sanción que tendrían, ¿no? Si soy una empresa que maneja muchos datos o tengo datos sensibles o comparto datos con terceros que no pertenecen al grupo, ya los riesgos siempre van a ir a la alza. Y por último, mitigar los riesgos desde una perspectiva reputacional y económica. ¿Por qué? Porque ya con todo el antecedente de la GDPR, que es toda la normativa europea que existe, las empresas mejores vistas son aquellas que nunca han sido sancionadas por incumplimiento de los datos personales. ¿Por qué? Porque sí es bastante incómodo
que te sancionen y te digan tal empresa está vendiendo o compró una base de datos para hacer mailing o compró una base de datos ilegal, o sea, sin el consentimiento de los titulares para hacer uso y vender. O sea, su finalidad no es respetar mis derechos en base a mis datos personales, sino es vender. Entonces, esto desde la perspectiva reputacional, más aún ahora que está en boga todo este tema del gobierno corporativo ético, que los altos mandos bajan la línea sobre temas éticos, gobernanza, etcétera. Y por último, mitigar el riesgo económico, porque como vimos y como lo expuso Francisco, el impacto económico que puedo tener frente a una sanción de este de carácter grave sería hasta el 1% del monto facturado, bastante fuerte, ¿no? Nosotros hemos visto que la realidad de la mitigación del riesgo va asociada a un programa de compliance, esto quiere decir un programa de cumplimiento de datos personales, que tiene como finalidad cumplir de manera ordenada y dinámica lo que dicta una ley. ¿Por qué le ponemos como un programa de compliance? ¿Por qué? Porque los programas de compliance son un eje que va girando, que te permite analizar el riesgo desde la perspectiva de no tengo estas medidas, este es mi plan de acción y este es el tiempo que me tomará ejecutar dicho plan de acción. Esto quiere decir generación de políticas, manuales, entrenamiento a mi personal, hacer mailing, generar avisos de privacidad, tratar en la medida de lo posible de captar todos los consentimientos de todas las personas o de todas las personas que tengo los datos personales, etc. ¿Por qué es una herramienta transversal? Es una herramienta transversal porque en las empresas normalmente los datos personales ingresan por diferentes áreas o se manejan durante la vida del dato, que es bastante extensa, pasan por diferentes áreas. Modo de ejemplo, tengo que crear a Juan Sebastián como proveedor. Entonces le pido la información a Juan Sebastián, nombre, cédula, RUC, certificado bancario, correo electrónico para que le lleguen las facturas desde el departamento de contabilidad. Después del departamento de contabilidad se lo estaremos compartiendo al departamento legal esta información para que haga el contrato. El departamento legal compartirá dichos datos con el departamento de tesorería para que pueda hacer los pagos y así sucesivamente. Entonces esta no es una herramienta de nivel jerárquico, sino es una herramienta de nivel transversal, porque todas las áreas participan. Participa el departamento legal, el departamento tecnológico, las áreas que involucran la captación y manejo del dato, etc. ¿A través de qué se ejecuta esta herramienta? Se ejecuta a través de controles del sistema integral. Esto es una debida diligencia. En general, una debida diligencia de todo lo que implica el programa. Se establecen políticas sobre el tratamiento de datos, un manual que nos explique, que traduzca un poco lo que dice la política, que me permita a mí como empleador entregarle a mi personal para que se entienda que está capacitado durante los entrenamientos. ¿Qué son estas? Estas son medidas de mitigación del riesgo. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad venga a sancionarme por algún incumplimiento, digamos, de un colaborador de que tomó una foto y la envió de datos personales, nos sancionan, se enteran, nos vienen a sancionar y yo demostrándole a la autoridad que mi personal está debidamente capacitado sobre el tema y sabe las sanciones que conlleva esto, es un atenuante. Esto va a ser un atenuante ante la autoridad. Yo le estoy demostrando que he hecho todo lo posible que está a mi alcance para el cumplimiento de esta ley. Y por último, con todo el tema que es proveedores, personas jurídicas, no sé, tengo proveedores de servicio para mi manejo de nómina, proveedores de servicio para mi tema tecnológico, es generar acuerdos de confidencialidad y de corresponsabilidad del uso de datos que le resguarden a ustedes como personas jurídicas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un muy buen programa de protección de datos personales, pero por mi giro de negocio tengo que compartirlo con un tercero. O yo le pido al tercero que recopile datos, a modo de ejemplo, pero yo no tengo un documento que le traslade esta responsabilidad a él. Es decir, yo digo, yo tengo un programa de cumplimiento, tú tienes, no tienes, te ato a mi programa, te obligo a cumplir con mi programa, con lo que establece mi programa, y así estamos resguardados. Porque si le van a sancionar a él, a solicitud, sancionar por mal manejo de datos, a solicitud mía, quien es el responsable en este caso del dato, vamos a ser nosotros porque actuamos como destinatarios. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de establecer un programa? Analizar qué tan vulnerable es mi organización, detectar y prevenir conductas que estén contrarias a la ley, manejar eficientemente nuestros recursos y por último, esto hace una valorización ética importante para la compañía. ¿Cómo encuentro el éxito? El éxito
de este programa depende del compromiso siempre de las altas gerencias en vista que su implementación requiere una alta demanda de recursos económicos y de personal. La parte de recursos económicos va relacionada al tiempo que influye crear estas políticas. También los departamentos tecnológicos van a estar siempre participando activamente. Esta es una ley donde el Departamento de Tecnología va a actuar con el Departamento Legal de la mano para buscar medidas de prevención de las bases. Porque, como les dije en su momento, la ley también establece que se dé aviso frente a vulneraciones, ¿no? Tengo 5 días, me hackearon el sistema y accedieron a mi base y yo tengo que dar aviso. Entonces, los departamentos de tecnología siempre tienen que buscar las herramientas necesarias para proteger dicha información. También existen programas de ethical hacking para poder visualizar hasta un hacker, hasta dónde podría ingresar a mi base, hasta qué firewall puede ingresar y de este modo demostrarle a la autoridad que yo también he hecho todo lo posible para que mis sistemas de seguridad estén protegidos. De hecho, hice un ethical hacking para ver hasta dónde pueden llegar y empezar a trabajar en el informe que él me dé, ¿no? Estos son los gaps, estas son las ventanas que puedes ir protegiendo y así durante el tiempo que el programa sea, bueno, que durante todo el tiempo de la vida de la ley, que va a ser de aquí hasta muchísimo tiempo, hasta para siempre, este sea un programa sostenible en el tiempo. Y también hay que entender que una adecuación inexperta del programa puede ser más riesgosa que no tenerla, porque yo tengo que demostrarle a la autoridad que cumplo con la ley. Si yo establezco una política súper básica de las que encuentro en Internet, no se va a ajustar a la realidad de mi negocio, porque cada política, cada giro de negocio es diferente. De hecho, como les digo, desde cómo se capta el dato en las diferentes empresas siempre es diferente y existen diferentes áreas que intervienen. No es lo mismo captar el dato de un cliente como captar el dato de un colaborador que me informa que tiene hijos pequeños para que yo le haga el pago de utilidades. La información del hijo menor de edad es información sensible, tiene un tratamiento. La información del cliente tiene otro tratamiento y así sucesivamente. Ahora bien, para ya ponerles un poco más en contexto, ¿qué ha pasado en la TAM y en la Unión Europea frente a los casos más sonados que ha habido? En Colombia, el Banco Falabella, la autoridad le requirió que suprima sus datos en 15 días. Le dijo, por favor, estás haciendo mal uso de los datos, tú captaste los datos para esta finalidad y estás utilizando para mandarles publicidad. Entonces, por favor, suprime esta acción, esta actitud que estás tomando en 15 días. Falabella tardó 1 año, 5 meses en hacerlo y la sanción más o menos fue 500 millones de pesos. Eso traducido a dólares es bastante. El Banco de Crédito de Perú no garantizó la confidencialidad de los datos de sus clientes y tuvo una vulneración en sus mecanismos de seguridad. Esto quiere decir, ingresaron a su base de datos, le hackearon y se sacaron un montón de información de clientes y transacciones. Como vimos, la información crediticia es un dato protegido y fue sancionado con 200.000 soles. Y uno de los más grandes y más famosos ocurrió para el grupo hotelero Marriott, en UK, bueno, GDPR es una ley mucho más fuerte respecto a las sanciones, porque también tiene mucho más tiempo. Marriott adquirió una cadena hotelera pequeña, bastante más pequeña que ellos, y por un problema en el due diligence, cuando estaba haciendo todo el tema del due diligence para comprar esta empresa, sufrió una filtración de datos personales por un mal due diligence. Por eso siempre digo que es más riesgoso no tener el programa que tener un programa mal hecho. Ellos tenían mal establecido su política de due diligence frente a datos personales y se filtraron 383 millones de datos personales de huéspedes. Y les sancionaron con 100.000 millones perdón, 1 millón de euros. Fue la sanción, fue una locura, fue un caso súper sonado porque la cantidad de datos personales que se filtraron era gigante y aparte estos terminaron en bases en la India. No, todo el caso es súper interesante, pero como vemos, las sanciones es algo real, se sanciona frente al incumplimiento de esta ley. En casos de la TAM ya lo hemos tenido en países súper cercanos al Ecuador, que es Colombia y Perú. Entonces, ahora lo que nos queda es tratar en la medida de lo posible de empezar a implementar este programa que requiere de tiempo y también requiere de nuestro compromiso para que nosotros podamos implementar esto en las empresas, porque como les digo, requiere de mucho tiempo. Eso es todo. No sé, les doy espacio para preguntas. Luis, cuéntame. Sebastián, te cuento que tenemos de todo tipo de preguntas, o sea, demasiadas, tenemos manos alzadas, la gente quiere preguntarte un montón de cosas. Claro, encantado. He ido filtrando algunas preguntas. Es probable que pues no alcancemos por temas de tiempo a tratarlas todas, ¿sí?
Ahora, voy a comenzar como haciéndote rápidamente un pequeño resumen de las preguntas y vamos, ¿qué opinas de darle de pronto un espacio para aquellos que tienen la mano levantada para que nos puedan expresar su inquietud? ¿Te parecería, Juan Sebastián? Perfecto, sí. Vamos. Bueno, una primera pregunta, ¿no? Patricio Mendoza nos dice, venga, ¿qué pasa ahí en las aplicaciones bancarias que no le permiten a uno ingresar si uno no acepta el consentimiento? O sea, ¿estaría uno negándose o qué pasaría ahí? Claro, a ver, lo que están haciendo los bancos en general, y esto lamentablemente es una realidad, es que si yo no les doy el consentimiento, simplemente no me dejan acceder a su servicio. O sea, me ponen como limitante. Para tú acceder a mi servicio, deberás otorgarme tu consentimiento. Listo. Al fin y Otra al cabo, pregunta rápida. Ah, sí, sí, perdón. Yo creo que ahí está contestada, ¿verdad? Sí. Y otra pregunta que nos dice Heraldo Narváez, nos dice, venga, ¿qué pasa si no borran tus datos y cómo se verifica que el dato efectivamente fue borrado? Bueno, la autoridad, actualmente están los sistemas tecnológicos trabajando en este tema para demostrar y tener un respaldo de que tu dato ha sido eliminado, ¿no? Porque es tan fácil, se manejan, a modo de ejemplo, datos personales en Excel, ¿no? Entonces yo cojo y borro el Excel, borro mi información del Excel y ya estaría informándote de que ha sido borrado. Entonces, sí, seguramente te vuelven a llamar, obviamente no borraron tu dato. La obligación de la empresa sí sería constar con algo, un documento que le permita la trazabilidad al titular de saber que ese dato en efecto ha sido borrado. Perfecto. Dayana Orellana nos pregunta y nos dice, venga, cuando yo realizo un anuncio de contratación de personal y me lleguen las hojas de vida que contienen los datos personales, ¿cómo se debe manejar o cómo solicitar esta autorización para poder manejar esta información, Juan Sebastián? Perdón, no te escuché. ¿Ahí me escuchas? Sí, hay. Ah, ya, sí, nos pregunta lo siguiente, nos dice, mira, cuando yo realice un anuncio de contratación de personal y me lleguen las hojas de vida que contienen pues los datos personales, ¿cómo debo solicitar la autorización? ¿Cómo se manejaría esto? Bueno, ahí en la práctica hemos estado viendo los mecanismos para tratar de captar dicho consentimiento es a través de disclaimers, ¿no? Informarle a la persona que está participando, si es un proceso por LinkedIn, por Highroom, etcétera, informarle al participante que va a estar dentro de la cadena del, participando para entrar en el proceso de contratación, es informarle que en efecto sus datos personales van a ser captados para la finalidad de, como ejemplo, contratar un contador o algo por el estilo, y ahí estarían otorgándonos su consentimiento. Esto, igual que cuando nos piden la actualización, es simplemente decir, usted está seguro de compartir sus datos, se utilizan estos disclaimers y en ese caso ya estaríamos encontrando la base legitimadora para tener esos datos en nuestras bases. Juan Sebastián, voy con una pregunta un poquito más técnica que nos hace A Pablo ver. Aguilera y dice, buenas noches. Una consulta en el artículo 48 dice que se designará un DPO en los siguientes casos y se enlistan 4 puntos. Esto quiere decir que no siempre se requiere o se exige un DPO. Y justamente al inicio dijo Juan Sebastián que es el único que no debe pertenecer a la empresa. ¿Me podría confirmar esto, por favor? Sí, a ver, existen 4 puntos principales que establece la ley. Yo hasta el final de cuando salga el reglamento y cuando esté en la práctica, vamos a ver la realidad del DPO, porque la ley está ahí. Yo no necesito a alguien que me diga que tengo que cumplir con la ley, porque la ley ya está publicada y está al acceso de todos. Por eso a mí se me hace rara la figura del DPO y la traducción que le da la ley al propio DPO. Entonces, sí, en efecto, cuando cumpla los 4 puntos del artículo 48, deberé tener DPO, pero veamos qué dice el reglamento, ¿no? Y Correcto. sí, tiene que ser externo de la Perfecto. compañía, eso sí te establece la ley. No, no puede ser alguien que forme parte o esté en nómina. Perfecto. Antes de pasar a una pregunta, ya que nos las ponga uno de nuestros participantes, quiero hacerte esta que dice lo siguiente, y es, existen empresas que califican proveedores para sus clientes. En este caso, ¿quién debe obtener la autorización de los datos personales? ¿La calificadora de proveedores o la empresa o ambos? Quien capta el dato. En este ¿Quién caso sería capta el dato? quien capta el dato, pero sí entre quien solicita el servicio, ellos están actuando en base a una solicitud de un tercero, ¿verdad? Es sí establecer una corresponsabilidad, porque al fin y al cabo, a quien le van a trasladar el dato termina siendo el destinatario, es quien solicitó el servicio.
Entonces, en efecto, ahí es un tema contractual que se podrían respaldar o mitigar el riesgo a través de confidencialidad, contratos de corresponsabilidad de datos personales. Obviamente, la persona que capta, la empresa que capta el dato tiene que informar al titular por qué está captando dicho dato, ¿no? Eso quiere decir, Así estoy es. captando para calificarte y este dato seguramente se lo va a transferir al destinatario X. Perfecto. Bueno, vamos con una primera pregunta de las personas que han alzado la mano. Heraldo Narváez fue la primera persona. Heraldo, en este momento te va a salir en el Zoom una pantallita que dice iniciar micrófono. ¿Listo? En 3, 2, 1. Ahí te debe estar permitiendo activar tu micrófono. Escuchamos tu pregunta, Heraldo. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Les saluda. Soy ingeniero en sistemas de Bueno, informática. Ya, y mi pregunta es la siguiente. La ley hoy actual que se está reformando, se podría decir es así, está amparada bajo términos internacionales. Hablemos un breve ejemplo de Facebook. Mis datos están subidos a una nube, a un servidor de Facebook y digamos, X persona utiliza mis datos para hacer sabotaje, para pedir información y todo lo demás. ¿A qué medio se puede sacudir en el caso local de Ecuador y a qué medio se puede acudir en el caso de una persona que esté protegiendo los datos de Facebook? Gracias. a ver, si el dato está colgado en una red social ya deja de ser un dato privado, ¿no? Porque es un dato que es públicamente conocido. Ahora, respecto a quién recurrir, actualmente cuando existe, o sea, cuando exista la superintendencia, a quien recurrimos es ante la intendencia de la superintendencia de protección y protección de datos personales. Entonces, es ante ellos ante quien tengo que hacer el reclamo o la solicitud de que mis datos están siendo mal usados o están incumpliendo la ley. Perfecto. Bueno, antes de seguir a la siguiente pregunta, les voy a compartir las personas que quieran acceder al certificado. Ya, como lo dije al principio, AENA emite un certificado para aquellos que quieran indexarlo de 2 horas de formación, que es lo que vamos a estar acá. Así que les voy a pasar el link y los que lo quieran diligenciar, aquí lo estoy poniendo en el chat, una persona de AENA se pondrá en contacto con ustedes para emitir el certificado, el cual tiene pues, un valor de $10, es un valor referencial de costo de emisión solamente. Pero bueno, los que están acá que siempre me preguntan por el certificado, claro, los que lo deseen podrán solicitarlo. Y para aquellos que quieran participar en el sorteo del curso de AENA, que se va a hacer en el mes de noviembre, entre todos nuestros participantes, aquí les envío este segundo link y pueden inscribirse, eso no tiene costo, y comienzan a participar de este curso que AENA va a sortear entre todos los participantes de nuestros webinars. Antes de pasar a la pregunta de Álvarez Hurtado, que nos va a hacer, Juan Sebastián, hay 2 preguntas muy cortitas que me causaron curiosidad y una es, primero, la primera pregunta es, para obtener la autorización del cliente, ¿necesariamente el cliente tiene que firmar un documento? Es la primera pregunta. Y A la ver, segunda es, dime. no, sigue, perdón. Si quieres responde esta porque la segunda me parece Es un también poco más interesante y larga. ya te la hago. A ver, existen medios tradicionales, ¿no? Puede ser un consentimiento informado, físico, donde se le informe al titular para que se va a hacer uso de sus datos, y existen estos medios tecnológicos, ¿no? Que son a través de medios digitales, donde uno está entregando el consentimiento para el uso de sus datos. Como les dije, en estos casos donde piden actualización de información y al final está el disclaimer sobre el consentimiento, ahí simplemente estoy dando un clic, ¿no? Obviamente la empresa va a tener todo el medio, o sea, toda la herramienta para tener la trazabilidad de que en efecto la persona quien recibió dicho correo es quien está dando su consentimiento del uso de datos. Pero igual existen medios tradicionales y yo he visto, de hecho, que ya hay gente que te hace firmar un documento diciendo te estoy entregando mi consentimiento, ¿no? Entonces, no es necesaria la firma per se, existen medios tecnológicos, aparte cuando se manejan en temas ya masivos, no es poco práctico tener un archivo físico con consentimientos, ¿no? Sí lo puedo hacer a la interna con mi nómina o al momento que estén entregándome la información de sus hijos menores para el pago de utilidades, para que queden y reposen sobre la carpeta o el archivo de cada una de las personas, físico. Pero si ya lo voy a hacer en gran escala, sería muy poco práctico que yo tenga esto en físico. Así es.
Entiendo, entiendo. Muy bien, o sea, la típica casillita de tin, check. Sí, listo. Bueno, Sí, una vez vi una empresa que hacía en Colombia un sorteo y las personas se inscribían, llenaban un talonario y ahí firmaban y decían, acepto, que tengan mis datos, y me envíen notificaciones y tal. pero Diferentes formas, ¿no? acá, Juan Sebastián, una pregunta y es la siguiente que nos hace Ana Luisa Rodríguez y dice, si un cliente es deudor y dice, no le autorizo a que me llame, elimine mis datos, ¿cómo se le podría cobrar después? justo es la pregunta que estaba leyendo que me pareció bastante importante. No sé si se acuerdan que, interesante también, ¿ah? No sé si se acuerdan que cuando vimos este como panel donde estaban las legitimaciones para captar el dato, cómo legitimo que este dato ingresó correctamente. Sí, él tiene el derecho, la ley le ampara y tiene el derecho a solicitar que se le elimine, pero yo tengo un interés legítimo en llamarle, que es cobrarle. ¿A través de qué? A través de un documento contractual, legal, un pagaré, un desdeudor de una tarjeta de crédito. En ese caso no aplica el derecho a la eliminación. ¿Por qué? Porque yo tengo un legítimo interés en tener ese dato para hacer uso de ese dato. ¿Por qué? Porque contractualmente dicha persona está en incumplimiento, me debe plata o algo por el estilo. Y esto pasa, esto obviamente la ley, imagínate lo que sería si la ley no ponía esta forma de legitimar tener este dato, hubiera sido que todas las empresas que se dedican al tema de compras estarían bastante complicadas en su giro de negocio. Perdón, y quiero complementar, hay un tema interesante en esto. Si bien existe el sigilo bancario, como todos lo conocemos, el sigilo bancario de forma universal, el sigilo bancario no ampara a la comunicación precisamente de cobranza. ¿A qué me refiero? Si yo dentro de mi solicitud de crédito puse como referencia familiar o personal a alguien a quien le pueden llamar, estoy autorizando que se contacten con esa persona. Tuve una vez una consulta de alguien que me decía, es que me han llamado a mi casa y le han dicho a mi mamá que estoy debiendo. Eso es violación del sigilo bancario. No, no es violación del sigilo bancario. Es una comunicación de cobro que es legítima y que obviamente está canalizada por un acreedor que tiene documentos de respaldo. Entonces, esto es una especie de complemento solamente para que no haya una confusión respecto a la calificación de privacidad del dato en este tipo de casos que ya Juan Sebastián lo ha explicado de manera muy clara. Muy bien, muchas gracias, doctor Mejía. Bueno, vamos a esta consultora Álvarez Hurtado. Voy a darle paso para que por favor nos haga su pregunta. En estos momentos el Zoom le va a permitir activar su micrófono. ¿Qué tal? Buenas Una buena noches. noche, muy gentil el espacio. Juan Sebastián, la pregunta sería la siguiente. Como mencionaba hace un momento el doctor, una empresa de cobranzas exclusivamente de lo que sería cartera ya castigada, Ya ven, sí, ajá. entonces está realizando la gestión de cobranza y el cliente menciona que no desea que le llamen pues, basándose en esto de la ley. Pero obviamente cuando adquirieron el beneficio, el préstamo, la tarjeta o lo que sea, ya firmaron y autorizaron que pueden hacer el uso de los datos de él para poder comunicarse. En este caso, ¿cómo se manejaría uno como gestor de cobranza de cartera castigada cuando el cliente diga eso, que en base a la ley ya no deben llamar? Bueno, aquí la respuesta es la que me acabas de decir, ¿no? Ya cuando se firmó el propio contrato ya establecías ahí el consentimiento de que te llamen, ¿no? Si yo debo, llámeme en este número, ¿no? Ya le estoy entregando la información de una forma legítima. Y como les dije, uno de las bases legitimadoras es el interés legítimo, es demostrarle a la autoridad que yo tengo interés. Yo necesito este dato, hacer uso de este dato para poder contactarte. O sea, yo tengo un legítimo interés en tener este dato. Al fin y al cabo, yo capté ese dato con esa finalidad. Es de informarte y, bueno, Francisco ahí también ya tocó el punto del tema del sigilo bancario, ¿no? Que va muy arraigado a esto. Entonces, sería eso, no tendrían ninguna complicación, de hecho. Claro, a ver, complementando la respuesta, y si entendí bien la pregunta, estamos hablando de un tercero que adquirió el derecho de cobro sobre un crédito otorgado inicialmente por tal vez una entidad bancaria o una entidad comercial. Entonces, como lo menciona Juan Sebastián, tengo un documento de la persona que adquirió el crédito, sea bancario, sea comercial, para que sea contactado en cualquier caso, en este caso, en esta situación específica para el cobro.
No olvidemos que el momento que existe una cesión del crédito a una empresa que en este caso gestiona la cobranza de cartera vencida, tiene que haber un contrato de cesión de derechos de crédito. Entonces, en ese momento, en el contrato, se transfieren todos los derechos que el titular inicial tenía respecto al contacto con la persona a quien voy a llamar. Entonces, si yo siendo una empresa, o sea, un tercero que no otorgó el crédito, pero que al momento tiene un derecho de cobro por una cesión, lo que tengo que decir es, mire, usted adquirió el crédito con tal, este tal me cedió a mí los derechos sobre su crédito, por tanto, yo soy en este momento el acreedor legítimo y tengo todo el derecho de contactarle para que usted cumpla con la obligación. Claro, Básicamente es eso. tienes interés legítimo y también tienes Ok. todo el tema de medidas contractuales, que son otra base legitimadora para utilizar el dato personal. Correcto. Perfecto. Juan Sebastián, doctor Mejía, una pregunta. Me dice, un auditor interno, y esto es un tema porque mucha de la audiencia en AENA, nosotros como auditores y consultores, sobre todo auditores externos, mucha audiencia de AENA son profesionales en el área de contabilidad, de auditoría interna, auditoría externa. Y me hacen esta pregunta, ¿un auditor interno puede ejercer la función o rol de oficial de cumplimiento? Auditor interno del auditor que pertenezca a la compañía. Compañía, sí. Bueno, no, la ley te establece, va a haber una certificación, de hecho ya debe estar próxima a salir una certificación que debe sacar la propia autoridad para toda la gente que vaya a ser DPO porque necesita tener una cierta especialidad y conocimiento sobre la ley. Pero en efecto, el encargado y el responsable de datos deben pertenecer a la compañía porque son con quienes se van se van a contactar, ¿no? Van a ser las personas de contacto, el responsable per se va a ser la persona de contacto del titular, ¿no? Entonces debe ser, puede formar un auditor interno si pertenece a la compañía, sí, no puede tener el cargo de DPO. Correcto. Una pregunta que nos hace Andrés Garzón antes de pasar a María Jacome, que ya vienes, María, a exponer tu pregunta, es, bueno, mira, si los principales datos de clientes están en el SRI o en la misma super de compañías, recordemos que uno puede entrar al directorio empresarial de la super de compañías y ahí uno encuentra nombre, Toda la información. teléfonos, toda la información, ¿no? ¿Puedo compartir y utilizar estos datos sobre algún cliente o proveedor sin riesgo? A ver, aquí hay una suerte de que en efecto tengo acceso, de acceso público a esta información, ¿no? Pero acuérdense que lo que establece la ley es que el dato debe ser captado con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de que el dato esté colgado en la superintendencia y en el SRI? Si yo voy a malversar o voy a usar ese dato para algo distinto de la mera información que está cargada en las páginas web, obviamente estoy haciendo mal uso. No podría usar ese dato para, no sé, escribirle un correo. Él no me dio para usar esa información en beneficio personal o de la empresa. Como les digo, si bien termina siendo información pública, ese dato está colgado ahí por un fin. Y si ese fin no es informativo, estaría incumpliendo con lo que establece esta política. Esta ley, Perfecto, perdón. Juan Sebastián, muchas gracias. Muy bien. María Jacome, muy buenas noches. En estos momentos te va a aparecer un botón para que puedas activar tu micrófono. Bienvenida. Hola, hola, buenas noches. Yo tengo una duda. En los negocios de retail, ¿qué es lo que sucede que por lo general nosotros, o sea, se utiliza, bueno, no solo en los de retail, pero por lo general cámaras de seguridad, en las cuales se filma el movimiento y justamente son por temas de seguridad y de control? Entonces, yo quiero saber si, por ejemplo, para poder filmar o grabar dentro de la tienda o de los locales es necesario una autorización, porque nos pasó en Perú que ya tuvimos una demanda por un tema de grabar sin autorización a una persona ya y nos cayó una multa. Entonces, acá eso cómo se puede hacer, cómo se puede manejar, porque realmente es un tráfico de clientes que tú a veces ni conoces y entran y salen a la tienda. Sí, es una pregunta que sí nos han hecho bastante, ¿verdad, Francisco? Nos han preguntado unas 2 veces sobre este tema. Ahí Francisco la otra vez justo comentaba y dio una muy buena respuesta que era que por algo están estos letreros informativos de que tú le estás grabando. Esto no viene a ser un dato personal, por si acaso, ¿no? La imagen de una persona no viene a ser, pero sí estos avisos que existen de sonríe, está siendo filmado, eso es como que te legitiman que tú estés grabando, porque tienes aparte un interés legítimo, ¿no? Controlar, pero no tiene nada que ver con el tema de datos. Pero sí es una buena pregunta porque nos han hecho bastantes veces. Sí, te lo digo porque en Perú nos cayó la sanción.
Pero para Ya no algún sé. tema de datos personales, Sí, con tema, gra- en ajuste, gra- el cliente denunció en el organismo regulador en en la Perú, entidad peruana de datos, sí. entidad peruana, y cayó ¿Graba una multa. sonido? Sí, no estoy segura. Fue o sea, no, la filmación nada más. Entonces él se agarró de eso, que quién le ha dado la autorización para grabar, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. bueno, Entonces, en realidad no tiene que ver con un tema de datos per se. Es posiblemente si graba sonido, ¿no? Es como aplicaría el tema del call center, ¿no? Si ok, graba sonido y el cliente está diciendo, oye, me llamo Juan Sebastián León, mi número de cédula es tal, para que me factures, mi dirección es esta. En ese caso podríamos estar involucrados con un tema de datos personales, pero más allá no le veo que existe un riesgo. En el Ecuador no le veo que va a ser un riesgo asociado ok, a la ley de protección de datos personales. O sea, no. chévere. Y solamente otra cosita para complementar. El tema de la capacidad, uno, ¿dónde puede capacitarse, o sea, digamos, o capacitar a sus colaboradores o lo que para en este tema un poco del manejo de si van a ser los representantes o los responsables de datos? Bueno, la capacitación internamente tiene que ser de alguien que conozca sobre el tema para que pueda explicarles, ¿no? Pero esto se atraviesa, o sea, se inicia con todo el tema de la política, ¿no? Yo tengo que capacitarles en base a mi política, porque mi Ujú, política está en base a lo que dice la ley, pero bajada a la realidad empresarial, ¿no? Entonces ahí están todos los temas, Francisco, todos los temas de los estudios jurídicos que ya, están trabajando en la implementación de eso, y después está el manual y el entrenamiento, y después el reentrenamiento anual, ok. pero sí te puedo decir, o sea, es de la ley bajada a una política que tiene que ser sí generada por alguien que conozca sobre el tema de datos, y de esa política bajada a sus colaboradores para que la política, el tema de datos, ya sea en base a la realidad empresarial que tiene. Ok, listo. Muchas gracias. No hay de qué. No, María, muchísimas gracias a ti. Bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta que voy a hacer, si alguno de ustedes, de todas las personas que están conectadas, de pronto quiere entrar en contacto con AENA, quiere, no sé, exponer alguna pregunta, alguna duda, o bueno, somos pues, auditores y consultores ya con casi ya 3 décadas, les comparto el correo electrónico del ingeniero Silva, al cual podrán escribir y con muchísimo gusto atenderemos cualquier inquietud que ustedes tengan. Juan Sebastián, mira, una pregunta de Heraldo. Entendemos, como Heraldo nos manifestó, que pues él es ingeniero en sistemas, y él nos dice lo siguiente, nos pregunta esto. ¿Qué pasa si, digamos, el área de TICS no se preocupa de tener seguridades de datos? ¿Sí? Y complemento un poquito, o de pronto se hace la captación, capto el dato y olvido poner esas validaciones tecnológicas en la programación de obligar al check y a la autorización de mi dato. La multa va contra la empresa, podría ir contra el personal de TICS, o la empresa como responsable podría ir contra el empleado. Ahí, ¿cómo se No, podría manejar muy, eso? muy buena pregunta, muy buena pregunta. En realidad esto ya es un tema, la base de datos, quien hace el uso, beneficio y goce de dicha base es la empresa, no es del personal de TICS, entonces no le podrían multar, ¿no? Eh, Despreocúpense de eso, las multas van en realidad generadas para son multas administrativas las que van para el responsable y el encargado. En este caso, si tienes dicho cargo, te podrían llegar a multar. Sin embargo, quien es el beneficiario de esa base, quien hace uso, goce y disfrute de dicha base es la empresa, no la persona que trabaja en TICS, ¿no? Y sí, las medidas, otra cosa que sería importante decirles es que todas las medidas de seguridad que tomen en sus empresas por el tema informático son medidas que atenúan su responsabilidad frente a cualquier filtración de información también, ¿no? Entonces, como les había dicho, esto es un tema que va muy de la mano con los departamentos tecnológicos. La propia certificación de la ISO, la 27001, es más tecnológica que legal. Si bien es una certificación, pero es bastante tecnológica, que es el tema de protección de datos. Si me permites, Juan Sebastián, justamente conversábamos con Francisco en qué momento entramos los auditores. Entonces, ya una vez que, para responder esa interesante pregunta, una vez que ya está implementado en la compañía, se tiene que someter a un proceso de auditoría, de verificación que los controles internos que tenga el software, etcétera, sean lo suficientemente, digamos, adecuados para evitar esta filtración de datos. Pero Total. tenemos que esperarnos un poquito más para poder hacer ese tipo de trabajo, porque recién estamos en etapa inicial. Gracias. Perfecto. Hay una pregunta que esta sí va para mí, que dice, nos dice Diego Vilema. Buenas noches, disculpe, el video, veo que el video se está grabando. ¿Dónde lo puedo volver a ver? Bueno,
Nosotros, después de algunas semanas, colgamos en nuestro canal de YouTube en AENA y lo podrán también encontrar en la página web. Obviamente, pues, después del video, después del evento, en AENA vemos si lo publicamos, si no, o sea, estaba, pero normalmente en el canal de YouTube. No puedo confirmarles ahorita como sí, de ley lo van a encontrar. Esto pasa por un tema de aprobación interna, pero claro, en nuestros videos es donde nuestros videos se van publicando en nuestro canal. Bueno, nos dice esta creo que ya se ha respondido, pero como para ya sellar y que quede muy claro, nos dice Juan Francisco, nos pregunta, buenas noches, por favor, en caso de que las empresas, para las empresas de facturación y cada sistema que maneja los datos de los clientes para la emisión de las facturas, ¿cómo debería tratarse esta autorización? ¿Cómo nos recomendarían que operáramos esto? Juan Sebastián, ¿estás Estoy en silencio? mute. Sí, a ver, acá sí Juan Francisco me puede un poco más extender la pregunta. Ellos son un tercero que tiene esta información. A ver, y ya a modo genérico, porque esto es bastante importante para todos los que estamos acá. Cuando el dato se ingresa a través de un tercero, esto quiere decir, yo no lo capto, a mí me entregan para que yo ejecute el trabajo, ¿cómo yo me resguardo? Obviamente yo debo tener mi política de privacidad de datos, pero yo establezco cláusulas o contratos de corresponsabilidad con la finalidad de yo mitigar este riesgo. ¿Por qué? Porque si yo no soy quien solicito el dato, yo no lo capto, yo no, obviamente no voy a tener el consentimiento. Y lógico sería que yo, Juan Sebastián, empresa que capte el dato, pido el consentimiento, le transfiero a la empresa B, que va a hacer el uso, y ese tiene que pedirle para la misma finalidad, ¿no? Obviamente la empresa que capte el dato debe informar por qué está captando ese dato. Su dato se va a utilizar a través de un tercero para que un tercero facture. No sé si esa era la pregunta, pero ya sabemos que cuando el dato ingresa por una persona jurídica y termina en otra, debe existir las cláusulas de corresponsabilidad entre las dos personas jurídicas y el titular debe estar debidamente informado para qué se va a utilizar dicho dato. Correcto. Yo quiero intervenir en este punto porque no olvidemos, y yo les decía, no le tengan miedo a la ley. Yo entiendo en este caso que las preguntas tienen cierta situación de prevención y es totalmente correcto. La captación de información para facturar es totalmente legítima y obviamente hay una voluntariedad de entrega de la información al momento que yo adquiero un bien o servicio, lo que sea, al momento que yo entrego la información para emitir la factura. Como ustedes saben, en la factura se pide nombre, apellido, razón social, RUC, cédula, dirección, teléfono, correo electrónico. Eso es lo típico que nos pide el reglamento de facturación. Ahora, que yo otorgue esa información, ¿es legítimo y legal? Por supuesto. ¿Que la empresa capte esa información es legítimo y legal? También lo es, porque está cumpliéndose un fin específico que es la emisión de una factura. Pero si yo esa información sin consentimiento la utilizo posteriormente para campañas publicitarias, eso es lo que debo tener cuidado. Para ello sí necesito el consentimiento informado de la persona que la información entregada al momento de emitir una factura puede ser utilizada para eventualmente campañas posteriores de las cuales él podrá aceptar o no aceptar recibir información. Entonces, básicamente también con eso, digamos, está bien el tema de querer prevenir y todo, no entremos en pánico con la ley, lo dije al inicio, Total. es importante. Y bueno, y perdón, yo me tengo que retirar, lamentablemente, no voy a ser partícipe del sorteo de la capacitación, tengo que retirarme por un tema profesional. Les pido 1.000.000 de disculpas y les agradezco a todos los presentes, pero en mejores manos que las de Juan Sebastián no pueden quedar. Quiero agradecerle mucho a Wilson y a ENA por toda esta oportunidad de la capacitación. Gracias, Francisco. Una buena noche para todos. Un abrazo. Gracias, Francisco. Chao, Bueno, Francisco, gracias. teníamos una mano levantada de Juan Creo que era, Francisco, pero sí, ya no la sobre el veo. mismo tema. Creo que era sobre el mismo tema, debió haber sido. Perfecto. Juan Sebastián, ya para ir cerrando, bueno, Daniela nos manda un aplauso. Y aprovecha y dice, quiero hacer mi pregunta. Si quieres, démosle paso a Daniela y después te hago una pregunta acerca del tema de menores de edad que nos acaban de poner en el chat. Y bueno, ya pues en honor al tiempo, Juan Sebastián, también ya podemos ir como cerrando y también con el ingeniero Silva. Daniela, en estos momentos te voy a activar para que puedas prender tu micrófono. Buenas noches, Daniela. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por Buenas el noches. espacio.
bienvenida. Te escuchamos. Vea, mi consulta es la siguiente. Yo soy oficial de cumplimiento en una inmobiliaria. En relación a nosotros no hemos implementado nada que nos proteja en relación a este tema de la custodia de los datos. Mi pregunta es, ¿quién es el responsable de resguardar los soportes para nosotros poder acceder a revisar la información del posible cliente? No estoy hablando de la debida diligencia, sino de manera general. ¿Quién sería el responsable de cómo resguardar el archivo de sus datos, verdad? Exactamente. ¿Y quién Sí. debería, quién es el responsable de resguardarlo y de solicitarlo? Por ejemplo, nosotros acá, ¿qué es lo que hacemos? Yo soy oficial de cumplimiento. El vendedor es el que se encarga de que el cliente diligencie su formulario de conoce a tu cliente, que es el nombre del formulario. Ok, pero tengo por entendido que hay que anexar un documento en el que el cliente autorice e incluya esta información que tiene que ver con la ley de datos. Ese anexo, y si es que se lo maneja de esa manera, ¿quién es el responsable de resguardarlo? Perfecto. A ver, aquí voy a ser bastante práctico y esto sí es de información genérica para todos. La ley no te establece este tipo de formatos, ¿no? Es decir, te anexo al conoce a tu cliente una hoja que diga el consentimiento y ojo en león te otorgo el consentimiento. La finalidad, ya en la práctica, y te hablo desde el tema práctico porque yo también lo hago, es que hay que encontrar el mecanismo más fácil. A modo súper claro, en Conoce tu cliente, ahí puedes tener el propio disclaimer que diga o establezca el consentimiento, ¿no? Establezca el consentimiento del titular. Si ya te está firmando esta hoja de Conoce a tu cliente, ahí mismo puedes tener y aprovechar este espacio para poner el consentimiento de los datos personales. Ahora, respecto al resguardo de esta información, no sé si es oficial de cumplimiento por temas de reporte a la UAFE o algo, o ya como un programa de compliance. Esta parte no me quedó muy clara, pero bueno, ¿quién puede ser en realidad quien actúa como la persona que resguarda esta información? Viene a ser el responsable del dato. Cuando yo nombro un responsable, igual como cuando te nombraron oficial de cumplimiento, voy a nombrar un responsable y el responsable será quien resguarde esta información. A modo genérico, normalmente es el departamento de TI porque ya es información que no está en físico, que ya cada vez va a dejar de ser menos física y más digital. Entonces, seguramente va a ser una persona de TI que repose esto en una URS, ya en una base, en un software. Perdón, en una base ya iba a estar. Entonces, obviamente debería ser él. Si en la práctica los tengo físico, obviamente debe ser una persona determinada para que tenga esta información. Y cuando yo quiera acceder a esa información, requerirle a él. Entonces, yo ahí puedo tener un tema de trazabilidad. Algo que me había olvidado y algo importante y que Wilson lo tocó y no tuve la oportunidad de comentarles es que sí, la finalidad de establecer un programa de cumplimiento y después el chequeo que ellos hacen les va a permitir abrir y ver estos gaps que hacen porque, como les digo, en la práctica, esta ley todavía no está 100% práctica, hay que implementarla y después cuando salga el reglamento va a ser prueba, error. Puede ser que hoy que establezco una política en mi compañía, yo digo que el dato se capta de cierta forma y se lo trata de cierta forma. Y de aquí a 6 meses cambia y ellos logran ver, o la persona que hace este tema desde externo, logra ver este gap y informa, a través del informe de auditoría y todo, les dice, oigan, este dato o este proceso están haciendo mal. Si bien la ley, la política suya lo establece así, tiene que ser esta reforma. Entonces ahí están otro medio de demostrarle a la autoridad que están haciendo las medidas de prevención correspondiente al riesgo del uso de los datos. Eso me había faltado acotar porque es importante, porque mientras más mecanismos tenga para demostrarle a la autoridad, ahora que estoy en blanco, que no sé cómo va a sancionar, mientras más mecanismos tenga para demostrarle a la autoridad que estoy cumpliendo con la ley, mejor. Y eso a través de informes es muy válido. Entonces establezco la política y después veo los vacíos que puedo llegar a tener en la política o los lineamientos dentro del flujo del dato que están mal, temas de seguridad, etcétera. Son medios atenuantes de la responsabilidad que tendríamos ante la autoridad. Eso. Perfecto. Genial, Sebastián, muchas gracias. Bueno, y una última pregunta antes de pasar al ingeniero Silva, que nos puede ahí ya comenzar a cerrar el evento. Dice Carmita CH, nos dice, buenas noches, en el caso de una unidad educativa, ¿cómo se debe manejar los datos de los alumnos que son menores de edad? Y también,
que dado que se mantienen datos de los representantes legales, ¿cómo se debe manejar esto? ¿Qué le podrías tú decir a Carmita, Juan Sebastián, en este aspecto? Esta es una súper pregunta, hasta a mí me la hace pensar y seguramente la respuesta que le dé hoy no va a ser 100% la correcta, porque sí me ha hecho pensar en instituciones de colegios cómo se capta el dato. Inicialmente un menor de edad no estaría 100% facultado de entregarte el dato, pero la ley dice titular y la única persona titular del dato es del menor de edad. Se puede ser un niño de 5 años, de 8 años o ya alguien de 18, digamos. Entonces, empezando por este vacío que tenemos, yo creo que quien debe dar el consentimiento, en este caso son los representantes, ya yéndonos a normativa externa atada al tema de menores de edad, quien debería darte es el representante legal el consentimiento del uso de sus datos. Obviamente tienes que considerar que los datos de menores son datos sensibles, tienen una categorización especial dentro de la ley y esto es tomarlo con pinzas, por favor, porque como les digo, ya en la práctica es necesario establecer y ver cómo va a ejecutarse esto. De hecho, sería hasta una consulta que se le podría plantear al superintendente, ¿no? A ver, sí, sería el representante legal establecer el consentimiento, dar el consentimiento para el uso del dato. Estos datos no pueden ser transferidos, más allá de si tengo un requerimiento institucional. Acuérdense que vimos las formas de establecer legitimar el captar este dato. Si la institución, el Ministerio de Educación, te pide información de los niños menores, estás entregando legalmente la información porque es una institución pública. Porque que lo requiere, si te lo requiere otra institución pública que no tiene nada que ver con el sistema educativo, ahí estaríamos en una suerte de es institución pública, pero no es no es de la rama, no es del tema educativo. Entonces, sí, esto también de la información de los niños menores respecto, ponte direcciones de dónde viven, nombres, edades, todo este tema, resguardarlos lo más posible, porque te digo, tienen un tratamiento especial al ser menores de edad. Y sí, si me preguntas a mí, ¿a quién le podría transferir? Únicamente a las entidades educativas, a las instituciones públicas del sistema educativo que tengan que te hagan la solicitud legítima, o sea, te expliquen y legitimen por qué te están solicitando esta información. Pero como te digo, me pones hasta a mí pensar cuál sería la respuesta correcta porque la ley no tiene Claro, este alcance, ¿no? Entonces, claro. es muy buena pregunta, me hiciste y seguramente me la llevo para revisar si en alguna otra jurisdicción o en el GDPR se habrá algo de este tema de las entidades educativas. Perfecto. Bueno, Juan Sebastián, ¿qué dices si vamos con una última pregunta? Gustavo Sarmiento nos tiene alzada la Encantado. mano, ¿te parece? Dale, Perfecto, claro que Gustavo. sí. Gustavo, buenas noches. En estos momentos podrás activar tu micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Una consulta. En el tema de la ley de protección de datos establece de que no es para el ámbito de investigaciones penales, sino mal no recuerdo. Sin embargo, la Fiscalía obtiene información de las operadoras, es decir, obtiene datos de abonados y de reportes telefónicos. Y no es la Fiscalía en sí la que obtiene este dato, sino es la Policía Nacional. Y a la final es la policía la que tiene una base de datos de todos los reportes que han venido generando o han venido obteniendo. En este Ujú. caso, ¿cuál sería el procedimiento para que la policía ya no almacene estos datos o a su vez puede existir el borrado seguro de estos datos que se está almacenando? Porque ya han Claro, cumplido su misión. O sea, ya se obtuvo, fue el proceso penal y ese es el objetivo. y después Pero van a reposar en su base, ¿verdad? correcto. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para solicitar o cuál sería el mecanismo idóneo para que sea la fiscalía la que disponga la eliminación? No se podría. A ver, aquí hay que entender algo que estos datos son utilizados por interés o ejercicio del poder público, ¿verdad? Esto ya es una base legitimadora per se de por qué el dato está en esta base de la policía, ¿verdad? Y dos, es porque hay un interés vital en que esté el dato ahí, que es otra base legitimadora de por qué el dato va a reposar en esta base de datos. Obviamente, cuando salga el reglamento va a existir un tiempo, ¿no? Después de cierto tiempo, este tipo de información se va a poder solicitar eliminar. Pero como te digo, es un interés vital para la fiscalía, para el poder, para el tema de la policía judicial, constar con esta información, aun cuando ya tenga sentencia ejecutoriada, ¿no? El dato ya se utilizó para cierto de investigación o ya se utilizó para la finalidad con la que fue catada, que fue meramente informativa, me imagino, para estudio,
pero después solicitar la eliminación de un dato que está en una base de una institución pública, que está por interés público en esa base, y aparte existe interés vital de que ese dato esté ahí, no creo que puedas solicitar tu derecho a la eliminación de ese dato. En ese caso, a la policía. Si la A o B situación, ese dato es utilizado para otra finalidad, tienes todo el derecho de solicitar la eliminación y tienen que eliminarlo en 5 días que te establece la ley. Pero mientras la policía o a quien le requieras de esto demuestre su interés legítimo de por qué el dato está ahí, yo creo que estarían ellos en la razón. Perfecto. Juan Sebastián, no, pues desde los que conformamos AENA, ha sido un placer, ha sido un honor contar contigo hoy y queremos agradecer. Doy paso al ingeniero Wilson Silva, socio senior de AENA, ya para dar unas palabras a toda nuestra audiencia que ha estado muy fiel y que ha estado todo este tiempo con nosotros el día de hoy. Bien, gracias Luis Fernando, gracias Juan Sebastián. Bueno, mientras respondías Juan Sebastián todas las preguntas y todo eso, claro, lo que hay que darse cuenta es que la esencia de esta ley, hasta el título lo dice, ¿no? Ley de protección de datos personales. Entonces, todo lo que hagamos, las empresas hagan para proteger los datos personales, bienvenido sea. Y estén atentos o sea, que este es lo que se planteó desde el inicio, es una ley que está, si bien está la ley, pero está en desarrollo, estamos dando los primeros pasos y falta el reglamento. Por lo tanto, hay que estar atentos, o sea, a la evolución que vaya tomando a fin de que las empresas puedan, en definitiva, cumplir con lo que dice la ley. Y repito, estar atentos a todos los eventos que van a seguir desde este momento hasta que ya se tenga un poco más formalizado, más claro el tema, digamos, de esto de la ley de protección de datos. Y yo les invito a que estén atentos a ENA, posiblemente más adelante va a desarrollar nuevos webinars sobre este mismo tema cuando tengamos otros elementos, cuando existan nuevos aportes legales, etcétera, sobre este tema que es tan importante. Pero sí lo que deben estar conscientes las empresas es que no pueden seguir manejando los datos como los personales como lo hacían antes, es decir, no importaba qué es lo que pase. Bueno, y por último, pues AENA está dispuesto a apoyarles en ese tema a aquellas empresas, clientes que así lo deseen. Les pido disculpas a quienes no se pudo, digamos, responder sus preguntas. Ahí, especialmente ahí vi una pregunta de nuestra amiga Vilma Costa, que gusto verle. Así que les pido disculpas a todos por no haber podido responder, porque la verdad el tiempo es un poco corto y esperamos que en los próximos webinars que realicemos se puedan, digamos, aclarar todas estas dudas. Nuevamente, gracias a todos por haber participado en este webinar y les invitamos a que lo sigan haciendo. Ya para el cierre final, Luis Fernando. Bueno, a todos los participantes he compartido el link del chat de WhatsApp de AENA, donde estamos informando siempre los eventos, los próximos webinars, todo. Así que los que quieran ya inscribirse a este grupo pueden dar clic y entrar al grupo, a la comunidad de AENA para estar informados. 2, los que quieran participar del concurso, del curso que AENA va a sortear entre los asistentes a los webinars, se lo pueden hacer a través del siguiente link, lo recuerdo. Va a ser un sorteo que se va a realizar en el mes de noviembre. Así que pueden entrar a participar. Así que, bueno, será un gusto contar con su participación. Y por último, para aquellos que quieran aplicar a la solicitud del certificado, lo pueden hacer a través de este link. Ya saben, ¿no? Tiene un valor simbólico de emisión, realmente, del certificado. Juan Sebastián, desde AENA, un honor contar contigo. No sé si quieres de pronto ya para despedirte una última frase para toda esta audiencia que ha estado muy fiel y muy leal hasta el último momento. No, muchas gracias a todos por su atención, por las preguntas. Me llevo un par de temas para estudiar. Yo estaba mientras me veías las preguntas leyendo, porque hay unos temas en serio que son muy interesantes. Y este es un tema que va a tocar a muchas personas. Entonces, muchas personas capaz tengan
muchas preguntas que yo no las sepa responder o que otra persona que sepa de datos personales no las sepa, porque son diferentes perspectivas de lo que es la ley de protección de datos. Yo nunca en mi vida me había visto el tema nunca me puse a pensar de los colegios. Yo les quería felicitar a ustedes por este espacio, creo que es un espacio que genera un interés para todos, les permite a mucha gente enterarse de lo que es la ley, es un espacio súper importante, la educación creo que es uno de los pilares fundamentales, entonces les felicito y les agradezco también a mí por permitirme participar el día de hoy. Creo que ha sido una charla muy a gusto y nuevamente les agradezco a todos los participantes por prestarme atención y por tan buenas preguntas que me voy llevando para estudiar y espero en una segunda oportunidad volvernos a ver y venir con todas las respuestas. Genial. Gracias. Bueno, Muchas gracias. a todos, muchas gracias por su participación. Gracias por pertenecer a esta comunidad de AENA. Ya saben que cuando piensen en auditoría y en consultoría, AENA es referente nacional. Un abrazo para todos, una feliz noche y bueno, espero que comiencen a aplicar este valioso conocimiento. Un abrazo para todos. Un gusto. Chao, buena noche.